Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito, el espacio donde los latinos nos inspiran con sus historias de lucha y triunfo, transformando sueños en realidades en los Estados Unidos. Movida Inspira es presentado por Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesionales. Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito, un espacio creado para toda la comunidad latina en donde vamos a conocer la historia de quienes han trascendido su mentalidad, las fronteras y muchísimos retos a través de la vida. Hoy tengo el gusto de presentarles a Francisco Cárdenas, un mexicano que ha viajado por el mundo, que ha visto sus ideas materializadas y que está en una constante renovación. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Valentina. Un gustazo estar aquí y qué bueno, estábamos hablando de qué bonito lo que están haciendo ustedes. Estamos muy contentos de que nos puedas acompañar en este espacio. Hay que decir que Francisco tiene una agenda muy ocupada. Ya van a conocer ustedes los proyectos en los que trabaja. Esas son, yo sí lo considero como las grandes ligas. Pues muchísimas gracias. Bueno, comencemos porque ¿quién no quiere conocer un poquito más de su vida, de sus experiencias, de cómo pasó de Ciudad a México a España y después aquí en Estados Unidos? Cuéntanos un poco más de tu vida. Pues nada, empecé en publicidad hace varios años. Yo vengo de una familia de comunicólogos. Mi abuelo estuvo en la RCA Víctor y en la XCW en México, que es mejor conocida como Televisa. Y luego mi papá estuvo muchos años en publicidad y yo empecé en radio también en México. Luego me trajo a Estados Unidos una oportunidad a través de la universidad y de esas que acabas la universidad y dices, me voy a quedar un año y nada más, y te quedas otro y luego otro y así me quedé bastantes años la primera ronda y luego fue cuando me fui a España, regresé a México y ahora estamos aquí de vuelta. Nos están hablando de que la preparación también es importante para alcanzar el éxito, pero también un instinto, también el propósito, y tus campañas también han estado rodeadas, o todo tu trabajo alrededor de esto. Sí, 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 sí. Bueno, pues estar siempre con los ojos abiertos y absorbiendo lo que está pasando es importantísimo, pues especialmente cuando tu trabajo es inspirar y conectar con consumidores y poder hablar de lo que está pasando actualmente, ¿no? Francisco, cuéntanos un poco cómo en un mundo de tanto ruido digital, cómo se logra que una idea creativa impacte, trascienda y conecte. Ya. Bueno, a ver, la publicidad desde que empecé ha cambiado muchísimo, ¿no? Hoy en el mundo digital ha habido una fragmentación brutal de, de espacios, hay plataformas de todo tipo y al mismo tiempo han surgido subgrupos, ¿no? Entonces, pues para tener impacto realmente hay que volver a tu esencia, si eres una marca, a tu esencia de lo que eres, mantener, si quieres, un script bastante consistente a los ojos del consumidor y sin importar en dónde estés conectando, pues poder conectar desde el fondo de lo que eres, ¿no? Como marca, como esencia, porque si no empieza a crear mucha confusión, la verdad. Hace muchísimos años en Estados Unidos no habían campañas que habían impactado tanto y quisiera referirme específicamente a Bocados from Mexico, del que tenemos una referencia grande, ¿verdad? Porque fue una de las campañas que yo considero fue un parteaguas para todos los que trabajaron en ella. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, a ver, digo, Aguacates de México es una gran historia de marca. Creo que inclusive en esta plataforma ya se ha hablado de ello. Creo que, digo, a nivel de marcas ha habido historias buenísimas, pero esta en particular es muy buena por varias razones. Una es muy visionario de parte de Álvaro Luque, de los productores en México, de los distribuidores en Estados Unidos, cómo se juntaron para crear una entidad de marketing que pudiera promover el consumo de aguacate. Al mismo tiempo, el consumo de aguacate, pues es produce, ¿no? Es una fruta que no realmente la gente lo ve como algo que necesitara tener marca. Y lo que hizo este grupo, nosotros incluidos en Lerma, fue darle una marca, darle una voz, y fue muy exitoso el consumo de aguacate, si lo ves, por tendencias también de health and wellness y tendencias de consumo, y también por lo que hicimos, pues el aguacate ha crecido muchísimo en Estados Unidos. Em,
La estrategia de estar en ciertas propiedades, como en propiedades de deportes, donde ya tenías el WAC ahí enfrente y poder brandearlo y poder decir a los consumidores, me platicabas hace rato, el jingle de Avocados from Mexico, pues cualquier niño que le digas aguacates te lo canta. Entonces eso es un gran impacto y un gran orgullo, ¿no? El poder decir, a mí sí me da mucho orgullo el decir yo trabajé en crear esa marca. Sí, porque además es resaltar parte de nuestras raíces, de nuestra alimentación, de lo que nunca nos imaginamos que iba a trascender de tal manera. Sí, y pasa muchísimo. Nosotros como inmigrantes en Estados Unidos, obviamente amamos los Estados Unidos por lo que son, pero también por lo que es, por lo que son y por lo que es Estados Unidos. Pero nos da mucho orgullo también traer un poco de lo nuestro y compartir, no nada más tomar, sino dar. Y creo que el aguacate es una manera, por lo menos yo siento, ¿no? Junto con el taco, porque soy mexicano, que es llegar a este país y no solo tomar, sino también poder dar a la sociedad, dar a la cultura norteamericana algo tan bonito o algo tan sabroso como el aguacate. Entonces, de alguna manera, al trabajar yo en esa campaña, pues sentía gran orgullo de poder traer algo que, si bien no es nada solamente de mi país, la manera en que lo marketeábamos y los orígenes por lo que es Michoacán y la época del año y todo, muy mexicano. Has vivido ya algunos años aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Pues, a ver, digo, México lo amo, la gente, la cultura, la música, pero también hay cosas que son difíciles de vivir y que un poco, em, te chocan, un término muy mexicano, pero lo digo literal y también como manera de expresarme, ¿no? Em, Me encanta la cultura, me encanta la familia, creo que es algo que ha crecido dentro de Estados Unidos, algo que ha podido impactar lo que es Estados Unidos hoy. Y obviamente el desarrollo de plataformas digitales ha permitido que no haya tantos silos, ¿no? Que no haya tantos em, círculos o grupos tan separados como podría ser en una frontera o un país, ¿no? Se puede pasar de un lado a otro y seguir conviviendo y viviendo con los que quieres. Pero hay algo, un lugar, una persona, un olor, un sabor que te recuerde la infancia, tu círculo de familia de ese domingo, tal vez alrededor de una mesa con un Pues abuelo. sí, hay momentos, ¿no? Hay momentos, digo, también se mezcla mucho dentro de lo que te digo, cuando hablas de multimedia y eso, me acuerdo muchísimo de niño sentado en la sala con mi papá, escuchando música country. Em, y ahora, pues por azares del destino, pues ahora estoy en Texas, en donde hace 2 semanas estuve escuchando a Willie Nelson, que es lo que escuchaba con mi papá cuando tenía yo 8 años. Entonces, sí, hay momentos, uno específico, no te sabría decir, creo que hay grandes momentos. También yo tengo la cosa que yo de muy niño, a los 10 años, me mandaron a Irlanda a aprender inglés. Entonces eso también fue un shock cultural brutal en un momento donde hablar por teléfono a México era una vez al mes porque era muy caro. Las cartas se tardaban 3 o 4 semanas en llegar, ¿no? Y estar ahí un año entero, pues también te cambia, todo eso te va formando, ¿no? Como persona. Entonces, híjole, una cosa específica, no me gustaría comprometerme a... Hay muchos. Sí. Ese viaje a Irlanda, imagínense llegar a los 10 años. ¿Quién te acompañó a ese viaje? Yo solo. Me subieron a un avión y me recogieron allá. Estuvo interesante. ¿Cuántos años? Estuve un año nada más. Sí, un año. Pero muy bien. Llegué hablando inglés un poco raro, con un acento raro. No me Ah, entendían bueno. en México. ¿Pero te entendían en Irlanda? Me entendían en Irlanda, Qué así es. bueno. Y así va pasando la vida. Cuéntanos un poco más de tu formación en México, cómo eran tus amigos, qué soñabas en aquel momento cuando ingresaste a la universidad. Pues yo empecé en la universidad, empecé en negocios. Por consejo de mi padre, que de alguna manera, aunque le ilusionaba y veía que me gustaba la publicidad, pues quería darme un poco un rango más amplio. Hice negocios un año, administración de empresas, pues, y al torno de un año me cambié a comunicación.
Estuve ahí otro año, creo, o año y cacho, y luego me vine a la Universidad de Texas, a Austin. ¿Cuántos Ah, años tenías en ese momento? ahí tenía 21 años, em, cuando llegué a Austin. Y muy interesante, muy padre. Yo sentía que estaba yo con los reyes del marketing, porque pues en realidad sí, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo y realmente es la base de lo que es el marketing a nivel global. Entonces estaba yo muy contento y pensando que estaba yo siguiendo el camino correcto. ¿Y en qué momento decides irte a España? Eso ya es después de un rato, me quedé, te digo que me quedé un año, me quedaba un año y luego otro año y luego otro año y luego me acabé casando con una con la que es mi esposa hoy, que es americana, y ahí sí dije, ya me quedé en Estados Unidos. Y no solo eso, me quedé y no hablaba español, Christine, en esa época. Entonces, digo, volviendo a las raíces y eso, para mí era muy importante tener una pareja que hablara español y yo tenía ya ciertas inquietudes de hacer de continuar mis estudios en un máster y veía también que la industria estaba cambiando mucho. Todo lo que eran contenidos, deportes, noticias, era algo que se consumía en el momento y todo lo demás era o lo grababas, no sé si te acuerdas del TiVo, o sea, lo grababas y luego le adelantabas a los anuncios, ¿no? Nadie quería ver anuncios, entonces yo decía, oye, estoy en una industria en donde la gente está optando por no ver ni consumir lo que hago. ¿Cuál es la siguiente frontera? Y para mí, contenido y lo que realmente le apasionaba a la gente era la mejor manera que yo veía para conectar a marcas y por eso me fui a España a estudiar eh, en un MBA con el Real Madrid, que es un equipo de fútbol. Algo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cómo fue esa experiencia en Europa? Porque también el ritmo de la vida ya es diferente, la manera, la alimentación. Sí, fue padrísimo. Padrísimo, pero un cambio radical de vida, ¿no? Otra vez ya recién casado, con un sueldo remotamente bueno, pues me fui a vivir de estudiante, con casi, casi domingo, ¿no? O sea, podíamos gastar tanto y para el departamento teníamos tanto y todo con ahorros. Entonces, así fue. Eventualmente un profesor me contrató de la facultad, pero pues el sueldo era muy bajo, pero aprendí muchísimo. Entonces, otra vez, era un cambio de estilo de vida, algo un poco inesperado, pero nos adaptamos, aprendimos muchísimo y creo que nos hizo más fuertes. Francisco, ¿tú cuál dirías que ha sido el momento más retador de tu carrera? Pues para mí, yo creo que fue el regresar a México. Siempre he tenido momentos como de crisis, no de crisis, pero de cuestionar. Cuestiono mucho la industria, cuestiono mucho qué se podría hacer mejor. em, pero yo creo que uno de los más difíciles fue cuando volví a México. Cuando volví a México, regresé en el 2008, que si te acuerdas, o si tu audiencia se acuerda, fue cuando fue la crisis en Estados Unidos de bienes y raíces. Y justo cuando venía de España yo tenía un ahorradito invertido en stock y me lo iba a llevar a México para empezar una agencia. Entonces cuando volví a México, en ese mes de septiembre de 2008 iba yo a sacar algo de ahorros y que se cae la bolsa tremendamente. Entonces llegamos a un momento de vamos o no vamos, decidimos ir, pero fuimos bajo condiciones que no eran las que yo tenía planeadas. Entonces, fueron momentos difíciles porque estaba yo empezando una agencia, otra vez casi recién casado. Tuve que vivir con mis papás un tiempo, lo cual fue complicado después de haber vivido tantos años fuera, tantos años en Estados Unidos. Y luego empezar en México fue un shock cultural para mí también. La manera en que se hace negocio en Estados Unidos y cómo se hace en México, por lo menos en esa época era muy diferente, tenían otras maneras, y fue donde empecé, si acaso a dudar, pero también me fortaleció. Y luego nuevamente en Estados Unidos, ¿qué te lleva a tomar esa decisión? Sí, luego empecé una agencia con una socia que se llama Mariana Gibert, que es una genio de estrategia, de planning. em, y ahí íbamos avanzando, pero mucho de lo que hacíamos en esa época se tornó al mundo digital. Entonces es cuando empecé yo a asociarme con Raúl Aguilar, que fue mentor para mí en el mundo digital. Gran emprendedor, joven mexicano que cambió y fue de los primeros que empezó a hacer digital.
Y al asociarnos, pues juntos, él siempre me dijo, vamos a venderle a Estados Unidos la agencia, ¿no? Estaba muchos grupos como Omnicom, WPP, y otros estaban shopping around, buscando comprar agencias digitales. Em, y fue en esas conversaciones donde, hablando con ex jefe mío, Aldo Quevedo y Tony Dieste, me dicen, pues vente de regreso y vemos. Y Christine, mi esposa, le dije, oye, pues me están diciendo que nos regresemos y no lo pensó dos veces, ya había rentado una casa aquí y aquí estábamos de vuelta. Entonces realmente fue un poco el acelere de mi esposa y, y pues a nivel de negocio que Raúl Aguilar, que era mi jefe, más que mi socio, mi jefe, estábamos buscando quién nos adquiriera dentro de Estados Unidos. En esto yo quisiera destacar 2 puntos importantes. Es que la publicidad es un negocio, pero también, se requiere mucha creatividad, mucha intuición, mucha visión y mucho estudio. ¿Cómo has logrado equilibrar estas 2 cosas? Pues yo empecé, en publicidad yo empecé en el lado de la creatividad. Y creo que parte de lo que te contaba que de mi sufrimiento en México, de esos momentos bajos, fue que cuando yo salgo de Dieste, en donde yo estaba muy concentrado en ser creativo, en escribir anuncios de publicidad, em, pues al salir y al hacer el MBA, pues se me abre el espectro de cosas como P&L, las ventas, facturar, todo lo que conlleva llevar un negocio. Entonces, pues creo que es un balance. Al final, la creatividad no se quita. Y yo creo que cualquier negocio exitoso tiene que tener creatividad. Si te fijas, y pues tú has entrevistado a muchos grandes empresarios, la mayoría de las grandes historias y de éxito son gente muy creativa. Quizá no en hacer un jingle o escribir un script para un anuncio de TV de 30 segundos, pero en la manera en que hacen las ventas, en la manera en que se acercan con los clientes, en la manera en que eh, fundamentan y organizan su negocio, la creatividad es clave. Entonces yo no lo veo peleado, yo creo que yo siempre lo he visto mucho conviviendo el uno con el otro. Conviviendo el uno con el otro, dándote tiempo también, ¿no? Porque el mundo corporativo también puede absorber mucho tiempo. Ujú. ¿Cómo cuáles son tus hobbies favoritos? Pues, lo que más me gusta es andar en bicicleta. Em, es cuando más tengo tiempo para pensar, para eh, reflexionar, estar conmigo mismo. Pero me gusta, la verdad es que me gusta el golf, me gusta andar en la bici, nadar, correr. eh, y con lo que más, le digo, tengo una hija de 13 años y siempre digo, de haber sabido que esto iba a ser tan divertido, hubiera empezado mucho antes. Entonces, yo creo que lo favorito para mí es estar con Mila, con mi familia. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de cuando te pusieron a tu bebé en los brazos? Que es una experiencia tan personal, tan única. No, pues fue increíble. Ella nació en México. De hecho, cuando nos venimos tenía yo creo que menos de un año. Y fue, sí, digo, sí, el sentimiento es, a mí no sé si le pasa a todo el mundo, pero me pasa que cuando sientes cierta alegría te pasa por la columna vertebral, sientes un como cosquilleo brutal de alegría, joy, ¿no? Eso lo sentí esa vez. Entonces, fue maravilloso. Pero ya tiene 13 años y se van abriendo nuevos desafíos. Ya casi 14, sí, no, 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 bastantes desafíos. Bastantes desafíos en otro país, con otra cultura. Como papás también es muy retador la manera en la que vamos educando a nuestros hijos, especialmente porque son totalmente biculturales. Sí, totalmente. Y más como están las cosas ahorita. Yo creo que estamos viviendo en tiempos muy polarizados, en donde hay opiniones muy fuertes de todos lados. Y pues tú le quieres dar a tus hijos la opción de elegir, pero también un poco enseñarles a ser tolerantes, a tener empatía, de los dos lados, a saber escuchar, ¿no? Que creo que hace falta mucho eso hoy en día. Entonces es un gran reto, pero la verdad tenemos mucha suerte. Es muy buena niña. Yo creo que para todos los padres, nuestros hijos son ese motor, esa razón, esa inspiración, y de lo mucho que ellos pueden aprender también de nosotros sin darnos cuenta, porque con el ejemplo y con el trabajo diario también ellos van tomando algo de nosotros. Para ti, ¿qué Y es lo que nosotros de ellos, totalmente? diría.
Yo creo que siempre nos sobrepasan Sí. en muchas No, y hay cosas. cosas que si lo vuelves a ver como niño es más simple la respuesta, ¿no? O sea, los niños de repente plantean las cosas de una manera tan simple que hasta para el trabajo, ¿no? O sea, creo que en publicidad lo usamos muchísimo. Yo uso mucho, hasta Mila podría hacer, resolver un problema de estos. Nos complicamos tanto y le damos tantas vueltas y tal. Es muy simple. Volvamos a la esencia humana. ¿Cuál es el insight? ¿Qué quisieras escuchar y cómo lo quisiéramos plantear, ¿no? Básico, muchachos, para todos ustedes que están viendo este programa y que quieren hacer algo de publicidad para sus negocios, para ustedes mismos, para su marca personal, escuchen bien los consejos porque este hombre que de verdad sabe y ha sido galardonado por ello. Cuéntanos más de esto. De los galardones. Claro. No, los galardones, los premios, dices, de creatividad y eso, son importantes. Creo que el ser reconocido dentro de tu industria siempre da gusto. La verdad es que de lo que tengo amigos que tienen mucho más y que han hecho mucho más trabajos. Entonces siempre buscas más. El placer de ganar eh, dura poco. Creo que es el más placer de hacer y de buscar esos premios, ¿no? Entonces, cuando te dicen que ganaste, pues sí es mucha alegría, pero realmente lo que da gusto es ahora sí que el journey, ¿no? El viaje a eso. Em, Siempre me gustaría hacer más. Tengo varios en la lista que no he ganado y que me gustaría ganar. Em, pero sí, yo creo que es algo muy bueno, reconocido. Ahorita estoy un poco en crisis, no sé qué tanto has leído, pero Cannes, siendo uno de los festivales más importantes de publicidad, ahora con todo este mundo de AI, inteligencia artificial y demás, están saliendo que algunos de las entradas y trabajos que se hicieron no son tan fidedignos como decían. Entonces hay un poco de eso también, ¿no? Hay un poco de ego, de presión a ganar. Muchos sueldos de muchos ejecutivos dependen de eso, tristemente. A veces dependen más de los premios que de los resultados de negocio que dieron a sus clientes. Entonces, pues a mí se me hace que está bien, que un poco se balancee. Por eso no le doy tanta importancia, o sea, le doy importancia, creo que es grande y es increíble y es un gran orgullo, pero creo que la combinación de otras cosas es muy importante. Tú has mencionado la inteligencia artificial y así se ha incorporado a la publicidad de una forma impresionante, ¿no? Ujú. A Pero todo, yo a diría. todo, sin duda alguna, Sí. a todos los aspectos de nuestra vida se nos ha ido metiendo y ya la hemos normalizado en muchos sentidos, pero en el ámbito profesional y de la publicidad, ¿cómo se hace también para tener esas ideas originales eh, o y darles voz, mejor dicho, y dejar de lado un poco estas tecnologías o es que simplemente se incorporan? Sí, no la estamos dejando de lado. Yo creo que nadie. Se usa, em, la publicidad siempre ha usado lo que hay. Si los consumidores están metidos en el internet, hay que meterse al internet. Si estamos cambiando del pincel de aire al Photoshop, porque es más fácil, más rápido y más bonito, se hace. Y creo que la publicidad está haciendo lo mismo. También en la publicidad somos muy dados a subirnos a trending topics o a términos que están de moda, ¿no? Y ahorita pues es uno de los que está de moda, pero como hablábamos, esto es algo que sí realmente abre bocas, ¿no? La tecnología no es el metaverso o el NFT, esto sí realmente es algo que está cambiando en la manera que hacemos negocio, en la manera que interactuamos, en la manera en que interactuamos con nuestras familias también. Em, entonces hay que ponerle atención. Y yo creo que la publicidad es muy aventada a adoptar lo que hay. Nos gusta experimentar. Ujú. Es retador, pero también es muy satisfactorio, ¿no? Estarse reinventando con lo que llega. Sí, totalmente. Digo, genera un poco de estrés porque hay que, hay que mantenerse relevantes, ¿no? Y especialmente, pues cuando eres joven estás en todo eso. Conforme vas madurando dentro de la industria, pues hay cosas, especialmente hoy, hay tantas plataformas, tantas herramientas, que estar al día es un reto, pero es divertido y hay que estar. Y hay que también saber
de dónde consumimos y qué consumimos, ¿no? De dónde nos alimentamos en esos conocimientos, especialmente en marketing, porque yo debo decirlo que ahora en las redes sociales se habla de mucho gurú que Mm, promete el éxito, la monetización inmediata, pero no hay un conocimiento detrás de eso, solamente pues algunos sí, pero sí, qué chistoso, porque justo estaba yo en algún momento, creo que la semana pasada posteé en LinkedIn, estamos en la era del gurú. Y, y es cierto, pues todo se combina, ¿no? La capacidad de hacer muchos contenidos muy fácil, la capacidad de tener mucha tecnología disponible y muchas cosas nuevas en fintech, en salud, en deporte. Entonces, naturalmente salen ciertos gurús y empiezan a hablar y hay que tener cuidado de, también lo de fake news es algo grande, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de qué escuchamos y formar nuestra propia opinión y experimentar. Y sí, hay miles de conferencias, miles de eventos que ya el negocio es ese, ¿no? Pero bueno, sin duda hay contenido que es espectacular, que inspira y que vale la pena consumir, ¿no? Entonces, you need to choose, hay que escoger, hay que ser, casi casi te vuelves tú como un curador de tu propio ser, de lo que quieres consumir o no. ¿Cuál es el newsletter que lees en la mañana, el podcast que escuchas en la tarde, el noticiero, ¿no? Y todo eso pues va formando qué eres, qué piensas, cómo piensas. Francisco, si tú pudieras darle un consejo a un joven que se está iniciando en el área del marketing o de la publicidad, ¿qué te gustaría decirles? Pues, a ver, lo que yo he vivido, cada quien vive su propia experiencia. Lo que yo he vivido es que, o sea, lo que yo diría es cree en ti. Em, Creo que muchas veces de joven, y creo que igual y con las nuevas generaciones ya no pasa tanto, por lo que veo, pero estás un poco diciendo, voy a escuchar a los más veteranos y demás, que sin duda hay que hacerlo, pero creo que la perspectiva de un joven em, que ya se ganó un lugar en la mesa, si estás sentado en la mesa, escuché un discurso de Obama muy bueno que habla y dice, si estás ahí es porque ya estás ahí, te mereces estar ahí. Y tus ideas son buenas, no te las quedes. Yo he visto muchas de las ideas o sentimientos que yo tenía de cómo deberían ser las cosas, me las quedé y con el tiempo se probó que era una gran idea, que era una gran manera de hacer las cosas. Entonces, yo lo que retaría es, una, si estás en la mesa y si puedes entrar, es porque te lo mereces. Si te llega un pensamiento a la cabeza, dilo, sácalo, coméntalo, no tengas miedo a los que están en las salas de juntas, porque te sorprenderías que también ellos tienen miedo y son inseguros. Y entonces poner ciertos temas a diálogo de cómo cambiar, de cómo hacer las cosas mejor, la perspectiva de un joven es súper valiosa. Y también a todo lo que están expuestos, ¿no? Desde tecnología a manera de pensar, el chip, la energía, ¿no? Todo eso cambia. Entonces, el empatar la energía de un joven con la sabiduría de los más viejos eh, crea, yo creo que los mejores proyectos. Entonces, speak up, diría yo. Sí. Gracias, Francisco, por habernos acompañado en Movida Inspira. La ruta del éxito ha sido un gusto tenerte aquí. Y para todos ustedes, amigos, ya escucharon su consejo, ya conocieron un poco de su trayectoria y los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube o que nos busquen a través de las redes sociales. Si les gustó este contenido, es momento de que se lo manden a ese amigo que ustedes conocen, a ese familiar, para que también se puedan inspirar. Si Dios nos lo permite, será hasta la próxima. Gracias. Movida Inspira fue presentado por Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional.